Bienvenida en el estudio a Pedro Vázquez Colmenares, consultor experto en el tema de pensiones, en el tema de ahorro para el retiro, en el tema de Afores, del que, por cierto, bienvenido Pedro, hemos platicado por años. Sí, Hacía yo memoria cuánto tiempo llevamos hablando de este tema. Pues la Seguridad Social ya tiene 80 años en el país y las reformas de pensiones empezaron ya hace 25 años. Editaste hace 12 años este libro, Pensiones en México, la próxima crisis. Y de entrada, si uno lee los 3 primeros renglones de la presentación, dice: este libro surge de la necesidad de documentar y dar a conocer en un solo trabajo el enorme desafío de la sociedad mexicana por resolver el nudo silencioso de las pensiones. Un nudo que está ahí, Pedro. Sigue estando ahí, lamentablemente, como sociedad, como país, como organización e instituciones, no nos hemos resuelto a corregir los muchos problemas de las pensiones. En México tenemos enormes, retos y pendientes históricos, como la cobertura pensionaria. Es impresentable que en un país como el nuestro el 60% de los mexicanos no tengan protección para la pobreza en la vejez, porque no están inscritos en un sistema de pensiones. Y los que sí están inscritos tienen otros muchos problemas y podríamos hablar un buen rato de el tsunami de las pensiones que ya nos alcanzó. Y seguramente lo haremos, porque la intención de esta conversación es hablar de lo que López Obrador ha vuelto a poner en el radar, que es el sistema de pensiones de México, a partir de la reforma que plantea, que presentará al Congreso en una propuesta que enviará próximamente. Me gustaría que, de la manera más sencilla posible, me ayudes a explicarle a nuestro público, en materia de pensiones, ¿dónde estamos parados? Muy bien. El presidente lo que ya ha aclarado durante esta semana que está buscando es mejorar el valor de las pensiones respecto de los últimos sueldos de los trabajadores. Y esa es una buena medida, es un muy buen propósito. Falta ver cómo se quiere desarrollar, cuánto cuesta y poner en contexto que en el 2020 hubo una reforma que acordó el gobierno federal con el sector privado, con las organizaciones empresariales, para que los empresarios aumentaran sus aportaciones a la ley del Seguro Social y entonces creciera el valor del ahorro en una transición que empezó en 2023 y terminará en 2030. En una sola idea, más dinero para el ahorro de los trabajadores, pero proveniente solo de los patrones. Faltó construir que hubiera más dinero del Estado y más dinero del propio trabajador beneficiario. El dilema es que los trabajadores de México en el sector privado no sabemos bien que solo aportamos 1.125% de nuestro salario al ahorro. Entonces, yo no puedo esperar que ahorrando 1%, al final de la vida tenga el 100% de ahorro vitalicio que quiere el presidente. No salen las cuentas, si ahorro poco, no puedo tener grandes pensiones. ¿Cómo llenar esa diferencia? En este caso, pues que le cueste al gobierno federal. Entonces habrá que ver el presidente qué está pensando para que una reforma realmente impacte, aunque sea gradualmente, pero que impacte para que haya más volumen de ahorro. Sí, claro, las pensiones se conforman de las aportaciones de trabajadores, patrones y Estado. Correcto. Y pues el tema no es desear que los trabajadores al final de nuestra vida profesional recibamos el último salario que hemos tenido, sino de dónde va a salir el dinero con base en lo que tú has explicado de manera muy clara. El presidente habla de modificar la contrarreforma de Zedillo. ¿Por qué, si hubo una reforma en el 2020 que acabas de referir, por qué el presidente se va hasta los tiempos de Zedillo cuando en efecto fue necesario hacer lo que se hizo, aunque de manera limitada, porque ya traíamos un ahorcamiento con el tema de las pensiones que ponía en un grave riesgo financiero al Estado mexicano? Sí, yo he escuchado las
referencias del presidente durante esta misma semana y he visto que ha venido matizando y precisando lo que quiere hacer. Entonces, hablar de una contrarreforma, creo que se dijo el domingo, a lo que se dijo hoy viernes por la mañana, es ya diferente. Se está hablando específicamente, el propósito, entre muchos posibles, es de que haya más recursos y que sí los aportara el gobierno federal. Por eso ya dice el presidente que está un grupo de trabajo revisando las cuentas, las corridas y las estimaciones para ver cuánto se necesitaría para poder llegar a esa aspiración, muy grande por cierto, de que todos los pensionados tuvieran el 100% de su último sueldo como pensión. La verdad es que en el mundo eso no es lo usual. Es más, no recuerdo a un solo país que así pague todas las pensiones al 100%. Y tiene un sentido, digamos, demográfico. Los jóvenes tienen un nivel de consumo necesario más chico que cuando son adultos, ya con familia, y que requieren un mayor gasto a lo largo de la vida. Y cuando son adultos mayores requieren un menor gasto. Entonces, por eso incluso los países desarrollados pagan pensiones del 60 y del 70% del último sueldo y son pensiones suficientes y muy dignas porque el nivel de consumo necesario es menor. Así que un 100% es una propuesta grande, ambiciosa, que cuesta dinero y que hay que ver cómo se va a pagar. De acuerdo con lo que nos referías en tu comentario anterior, esto que se acordó en el 2020 implica que los patrones paguen más. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Van a pagar la diferencia entre 6.5%, que era el total de la contribución en el 2019, hasta 15%. Y solo los patrones van a poner ese diferencial. Van a más que duplicar las contribuciones. Por encima del doble, sí. Por encima de 6 a 15. De 6 a 15 y lo van a hacer los patrones en esta gradualidad hasta el 2030. Así que esa contribución ya está sobre la mesa y creo que fue muy bienvenida. Pero falta el de las otras dos partes en un sistema que es tripartita. Los trabajadores aportamos, como referías, una muy mínima parte. Muy mínima. 1.65. 125. 1.125%, es decir, apenitas arriba del 1%. Sí, señor. Deberíamos aportar más. Pues es que es para el beneficio del propio trabajador. Nadie quisiera que fuera el que más aportara, nadie quisiera, peor aún, que fuera el único que aportara. Pero siendo baja su contribución, lo que se está mermando es la capacidad de generar pensiones más relevantes hacia el futuro. En el caso del Estado, ¿de qué proporción tendría que ser la contribución del Estado en esta nueva vía que plantea López Obrador, pues para que alcance a pagarle, si es que así se determina, el 100% del salario actual al momento del retiro? Sí, tendría que ser la Secretaría de Hacienda la que dé las estimaciones finas, pero cuando menos tendría que ser de un tanto igual o incluso mayor, si es que se quiere llegar al 100% de pensión respecto de su último salario, cuando menos el 8.5 o creo que bastante más tendría que poner el gobierno federal, y eso sí significa muchos cientos de miles de millones de pesos al año. Sin las modificaciones que plantea López Obrador, ¿cómo definirías que se encuentra el sistema de pensiones de México? ¿En riesgo, apretado, complicado? Yo recuerdo que hubo un tiempo, hace no muchos años, en que hablábamos de que el tema de las pensiones podría ser un muy grave problema financiero del Estado mexicano. ¿Cómo estamos hoy? Ya es un enorme problema financiero, pero es como la hipertensión, es silenciosa. Avanza implacablemente y ha avanzado implacablemente en estos 20 años, pero es silencioso. Y la manera de descubrir el problema es solo revisando el presupuesto de 2024. De los 9 billones que tiene el presupuesto, 2 billones ya se van a gastar en pensiones. El 22% de los recursos públicos de los mexicanos ya se van a fondear varios sistemas de pensiones. De hecho, no es uno. Los que quiere corregir el presidente, y creo que bienvenida la discusión y bienvenida que el presidente haya regresado el tema de pensiones a la agenda nacional, pero se refiere solo a 2 sistemas, a los de la ley del IMSS, y del Seguro Social, y a la ley del ISSSTE. Pero hay más de 130 sistemas de pensiones adicionales en el país que están desfinanciados,
que no están pudiendo cumplir, que están haciendo que las instituciones que las ofrecen las pensiones se coman sus propios recursos presupuestales y cada vez les alcance menos para lo que están hechas porque tienen que gastar más en la nómina. Hay una inequidad brutal en que solo una parte de la población tiene cobertura de pensiones y la mayoría no tiene nada. Entonces resulta que si el gobierno federal ahora aporta dinero a mejorar las tasas de reemplazo y las pensiones en el IMSS y en el ISSSTE, quienes van a pagar esa aportación son incluso los mexicanos que no tienen protección, porque son los que lo van a pagar con sus impuestos. De tal suerte que sí es un tema que hay que ver de forma estructural. El tema de las pensiones es un asunto no solo social, sino es un asunto laboral, es un asunto de protección social, es un asunto de equidad, es un asunto financiero que requiere, digamos, verse con una dimensión de mayor integralidad. Y si bien la reforma del 2020 fue un paso en la dirección correcta y una reforma como la que propusiera el presidente de mayores aportaciones estatales también ayuda, pero no es la agenda completa de las pensiones en el país. 22% del presupuesto es un mundo de dinero, 2 billones de pesos. 22% del presupuesto, o sea, los 2 billones equivalen al 97% de la recaudación que va a haber de IVA y IEPS y equivalen al 73% de toda la recaudación del impuesto sobre la renta. Equivalen a más que toda la nómina federal, es decir, ya este país paga más a los pensionados que a los trabajadores públicos, que los empleados públicos. Entonces, las cifras realmente son estremecedoras. Las pensiones son más que las participaciones a los estados y municipios, más que la inversión pública, más que el servicio de la deuda. Ya se volvió, Guillermo, el gasto más grande que más está creciendo desde un punto de vista de tendencia y de inercia. De ese tamaño es el De ese desafío. tamaño ya es el bicho. Entonces, el tsunami no es de algo que va a pasar dentro de 40 años. El tsunami empezó hace 25 años y no ha parado porque no se han tomado las medidas estructurales ni ahora, ni en el pasado, ni en los gobiernos anteriores. De tal suerte que sí es una llamada de atención. Para mí que el presidente haya regresado a hablar del tema de pensiones es una buena noticia, pero con el ánimo y la perspectiva de que esto es sumamente importante y complejo y las soluciones para casos particulares ayudan, pero no corrigen la panorama. Que permitan atender de fondo una parte del problema, por lo menos, y no que sea un tema electoral, ¿no? Hay un de populismo electoral para tratar de ganar adeptos. Eso hay que decirlo porque hay quien ya lo está diciendo desde la oposición. El sistema de pensiones del IMSS, junto con el del ISSSTE, ¿qué proporción ocupa dentro del sistema de pensiones? Porque es el que sería afectado. Claro, son definitivamente los más grandes. De pensionados hay cerca de más de 4 millones en el caso del Seguro Social y más de 2,5 millones en el caso del ISSSTE. Entonces, quienes más pensionados están honrando estas pensiones son estos dos institutos, pero no son los que más consumen, porque las pensiones de Pemex, las pensiones de la CFE, las pensiones del Ejército, las pensiones de las universidades estatales, de los gobiernos de los estados, de la banca de desarrollo, etcétera, son todos sistemas desfinanciados. No es menor y es un arroz que se cuece aparte. Solo 2 sistemas en este país de pensiones son solventes, el de la Suprema Corte y el del Banco de México. Pero todos los demás están en problemas y entonces están drenando las finanzas públicas porque se están comiendo el presupuesto público en vez de usar los recursos que pagamos para los fines para los que fueron creados. Entonces es un drama muy importante y yo creo que como sociedad tenemos que entrar nuevamente al tema de las pensiones. Ese libro es triste, que se escribió hace 12 años y si lo reeditamos ahora solo habría que actualizarle para arriba el problema, porque el problema no se ha atendido. No se ha atendido, sí, tienes razón. A ver, cuando el presidente anunció esto hace unos días, encendió señales de alerta. Con lo que dijo hoy en la mañana el presidente, bajamos a un foco amarillo, pero te preguntaría, a reserva de conocer qué propone el presidente, estamos hablando sobre algo que todavía no está en el papel, pero ¿cuáles son los más graves riesgos que adviertes tú de una propuesta fuera de lugar,
si el presidente llegara a hacer una propuesta fuera de lugar? Yo creo que él ya los identificó y ya los aclaró. Ya dijo que no se trata de tomar el dinero de los trabajadores en las Afores y que se lo quede el gobierno, aunque se quedara con las obligaciones de pensiones. Ya dijo con mucha precisión que no se trata de discutir el administrador de las pensiones, es decir, quitar a las Afores. A lo mejor puede proponer que haya una nueva Afore pública. Ya la hay, se creó en la reforma del 2007 y es el pensioniste. Y es una Afore tratada como Afores, pero 100% pública. Y es, por cierto, la que menos cobra comisiones en toda la industria. Podría el presidente entonces hacer algunas propuestas de mejora sobre la administración, sobre financiera, pero creo que ya tocó dos cosas que eran sensibles. Que el dinero se quede en las cuentas individuales de los trabajadores, porque además es propiedad de los trabajadores. No lo puede tocar el gobierno, no es suyo. Pues. Y segundo, que si hay formas de mejorar la administración se haga, pero sin quitar a las Afores. Eso era otra preocupación que se vio entre analistas y comentaristas y los medios de comunicación. La otra es que también dijo que reconoce que el sector patronal ya hizo su contribución, ya se comprometió desde el 2020 a estar aumentando. Entonces, pues solo quedan dos posibles participantes para ponerle más dinero. El propio trabajador. El propio trabajador o el gobierno. ¿Qué va a hacer el presidente? Habrá que esperar. Y ojalá que la discusión que se abra siembre una agenda de más temas de las pensiones, la cobertura, la equidad entre las pensiones o la inequidad. Hay pensiones chiquitas y pensiones sumamente altas. Hay sistemas en donde los trabajadores sí contribuyen y otros, como los del ejército, donde no se contribuye nada a las pensiones. Hay sistemas en las universidades y en los estados que están realmente muy financieramente muy desvencijados porque a lo largo de los años solo han crecido los beneficios, pero nadie se ha ocupado de ver de dónde va a salir el dinero. Entonces, la agenda es mayor todavía que la del IMSS y del ISSSTE, aunque estos dos son dos focos muy importantes de seguir monitoreando y mejorando. Habrá oportunidad, si me permites, Pedro Vázquez Colmenares, de platicar cuando el presidente haga la propuesta concreta y sobre lo que dice el papel, ver cuáles pueden ser los riesgos y también, ¿por qué no?, cuáles pueden ser las soluciones que aporte la propuesta presidencial. Por lo pronto, te agradezco tu presencia aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Feliz año a todos. Que te vaya muy bien. Igualmente, Pedro Vázquez Colmenares, ya lo ve usted, un experto en esta materia. Él viene escribiendo y hablando de esto hace muchos años. Yo siempre que trato de hablar del tema de pensiones, en la primera persona que pienso es en ti, porque te has convertido en un gran estudioso de esta materia. Gracias otra vez. Eres muy amable. Saludos.